Estarán ya. ¿Veré yo los participantes, sí o no? Ok, ok, perfecto. Pues buenas tardes. Voy a tener el honor de presentar a la conferencista magistral del área 4, procesos de aprendizaje y educación, a la doctora en Psicología General Experimental, Sandra Castañeda Figueras. La doctora ha pertenecido a 4 platones de profesores de posgrado, 2 de facultades de Psicología y Medicina y 2 de institutos de investigación en matemáticas aplicadas y biomédicas. Es profesora titular C definitiva de tiempo completo con antigüedad de 42 años. Entre otras distinciones y reconocimientos académicos, ha merecido 3 menciones honoríficas por sus trabajos reseccionales, la medalla de Gabino Barrera en 1991, ganó la cátedra especial José Gómez Robreda por su labor en la generación de derivaciones e innovaciones tecnológicas aplicables al campo educativo. En el 2004 ganó el Premio Nacional a la Enseñanza de la Psicología, otorgado por el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación en Psicología, por su labor en el diseño y desarrollo del perfil de egresado de Psicología en el ámbito nacional y por el diseño e implementación del examen general de egreso de los psicólogos. Este perfil ha sido reproducido por la mayoría de las instituciones de educación superior del país que ofrecen la formación en la licenciatura en Psicología, incluyendo el de la Facultad de Psicología de la UNAM. En 2011 ganó el Premio Nacional en Investigación que otorga la Sociedad Mexicana de Psicología con base en su labor de investigación sobre los mecanismos responsables del aprendizaje académico universitario, por su investigación pionera en la agencia académica y por su labor de investigación y fomento del desarrollo tecnológico original. En el 2012, el CONACYT reconoció su proyecto de investigación sobre agencia académica en estudiantes universitarios como caso de éxito, junto con otros 249 elaborados por físicos, matemáticos, médicos y nanotecnólogos. El suyo fue uno de los 2 premiados en psicología. En 2016 fue nombrada consejera del Consejo de Evaluación Educativa de la UNAM. Dentro de su trayectoria y de manera ininterrumpida ha obtenido el premio nivel más alto de productividad, nivel 10 del PRIDE de 1993. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de 1994, donde actualmente tiene nivel 2. Junto con otros psicólogos mexicanos, en 2004 creó un área de formación profesional en ciencias cognitivas y el comportamiento para la licenciatura y otra para la especialización en evaluación y fomento del desarrollo cognitivo del aprendizaje complejo, ambos en la UNAM. Y con base en su modelo de aprendizaje y enseñanza estratégica, la doctora Castañeda ha sido invitada en el país y en el extranjero a dictar cursos sobre su modelo, en los que han participado más de 150 académicos y estudiantes de posgrado de más de 30 instituciones de educación superior, varias secretarías de Estado y centros de evaluación. Doctora, pues la verdad le agradezco que usted haya aceptado la invitación y esperemos disfrutar de su conferencia. Adelante, somos todos oídos. Muchas gracias, agradecida soy yo por la invitación, tanto de los responsables y ejecutivos de COMIE, como por la gente que se interese en lo que voy a platicarles hoy en la tarde. La conferencia tiene que ver con uno de los aspectos que yo creo van a ser o ya están siendo uno de los significados más importantes en la educación para este siglo XXI. Se llama la agencia académica. ¿Podemos empezar, por favor? He cambiado el título de lo que aparece, porque creo que este último título es mucho más comprensible para todos. Ustedes a lo largo de la presentación se van a dar cuenta por qué fue el cambio. Le he puesto entendiendo el rol de atributos cognitivos, no cognitivos y disposiciones agentivas del aprendizaje complejo. Soy Sandra Castañeda, oyeron un poco de mi devenir histórico en el campo educativo, que siempre ha sido un enigma, un gran enigma, pero un gran recurso de la humanidad para salir adelante y ser mejor. Soy entonces Sandra Castañeda, soy del posgrado en Psicología de la UNAM y soy investigadora nacional. Adelante.
Entrando en contexto, como todos podemos confirmar, en este siglo XXI, la humanidad enfrenta múltiples crisis cuya solución es todavía incierta. La más cercana, la más dolorosa, es la crisis sanitaria que cubre otro tipo de crisis, la económica, la familiar y hasta la personal. Las comunidades científicas y de hecho las comunidades del Estado tienen un compromiso muy serio, el de entender qué genera esas crisis y es más, cómo resolverlas. Adelante. Pero las instituciones de educación superior también tenemos desafíos. Y uno de estos desafíos, uno principal diría yo, es ver las estructuras y las organizaciones de manera tal que le permitan gestionar los nuevos capitales culturales que favorecen gestionar profesionales capaces de resolver problemas. Adelante. ¿Cómo gestionar esos nuevos capitales y cómo saber cuáles son los capitales, esos nuevos capitales culturales que necesitamos fomentar? La Organización de Desarrollo Económico en 2013 a 2019 presentó una serie de competencias claves que es importante tenerlas en consideración. Una de ellas, las competencias cognitivas, como por ejemplo el pensamiento crítico, la solución de problemas abiertos y cerrados, la creatividad colaborativa y la toma de decisiones, así como la comunicación, constituyen unos buenos ejemplos de esas competencias claves, pero no son las únicas. Necesitamos también competencias interpersonales nuevas, como el trabajo en equipo y sobre todo la sensibilidad cultural. También tenemos competencias interpersonales, básicamente las de autorregulación, pero también las de administración y las de creatividad empresarial. Y otras como las digitales y tecnológicas, sean estas generales o específicas. Estas competencias claves señaladas por la OCDE están mucho más acordes con una sociedad en continua transformación. De aquí que las sociedades del conocimiento demanden a las instituciones de educación superior un mayor compromiso para su fomento. Adelante. ¿Cómo se forman los cuadros profesionales actualmente? La formación de cuadros profesionales ha estado más enfocada al desarrollo de capacidades acotadas, bien definidas, de naturaleza unidisciplinaria en la mayoría de los casos, también de naturaleza aplicada, y donde la gestión del conocimiento es en su mayoría de carácter algorítmico. Este enfoque de información, tratando de resumir, usa comúnmente un formato de asignatura. Este formato asignaturista genera varios problemas. Uno de ellos es que divide el conocimiento. Divide los conocimientos de qué son las cosas, los conocimientos declarativos, de los conocimientos procedimentales, cómo se hacen esas cosas, y de los conocimientos condicionales, bajo qué condiciones funcionan el qué y el cómo se hacen las cosas. Son divididos unos y otros en porciones aisladas. Esto desintegra las funciones profesionales en fracciones de atributos difícilmente integrables per se. Aunque se le pide al estudiante que lo haga, aunque tiene algunas veces unas prácticas, no es tan fácil poderlo hacer porque lo hemos enseñado de manera parcializada. Esta fragmentación fomenta una cierta incapacidad
para combinar esas piezas en un todo coherente y sobre todo obstaculiza que el estudiante valide lo que ha aprendido en las aulas y en la práctica real. Adelante. Para no ser muy extensa, quisiera señalar solamente un aspecto, que estas condiciones muy añejas, por cierto, han fomentado algunos problemas. Uno de ellos, la generación de conocimiento inerte. Ese conocimiento que nos permite llegar a sacar hasta un 100 en un examen de 100 preguntas, pero conocimiento que no nos permite solucionar problemas o tomar decisiones ante causas inciertas. Otro aspecto ha sido la generación del déficit en habilidades de resolución de problemas. Como generalmente se enseña por algoritmos, es decir, por fórmulas, por pasos predichos, y no bajo situación de problemas abiertos. El estudiante no se forma en esta capacidad de resolver problemas, y mucho menos problemas inciertos. También hay poca transferencia a situaciones novedosas porque no las enseñamos. Y hay una baja autoconfianza en nuestras propias capacidades generadas por ese conocimiento inerte, esa incapacidad de resolución de problemas, esa poca transferencia a nuevas situaciones, sí generan problemas, y los problemas tienen que ver en la autoconfianza. Adelante. Entonces, se requiere fomentar la gestión del conocimiento, donde el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y motivacional y social, transformen al alumno, transformen al docente y transformen a las mismas instituciones educativas. En el Laboratorio de Desarrollo Cognitivo y Aprendizaje Complejo del posgrado de la UNAM, a partir de los años 90, un grupo de académicos interesados en gestionar el conocimiento, nos orientamos en generar, en primer lugar, adelante, la comprensión teórica acerca de ciertos atributos de naturaleza diversa, bien podrían ser cognitivos, bien podrían ser de personalidad, bien podrían ser motivacionales o podrían ser volitivos, que hubieran mostrado ser predictores del éxito en el aprendizaje complejo. Por ejemplo, comenzamos teorizando sobre algunos de los fenómenos aprendiendo a aprender, particularmente sobre estrategias de aprendizaje cognitivas y no cognitivas. También trabajamos en esta etapa inicial sobre creencias epistemológicas, es decir, qué creo yo sobre lo que es el conocimiento. También aspectos de la autorregulación, cómo es que yo me controlo, me automonitoreo y me controlo con base en ese automonitoreo. Con ese automonitoreo, cómo controlo mi comportamiento, pero también nos interesó en su momento, y nos sigue interesando desde luego, trabajar en uno de los controles más importantes que tiene el ser humano, que es la metacognición, que es básicamente ver a la cognición sobre la cognición. También últimamente hemos incluido los aspectos de volición y de regulación emocional como dos de los componentes de personalidad. En un inicio no quisimos comenzar viendo los aspectos de personalidad sin antes desconocer las bases cognitivas de esos aspectos. Segundo, también nos ha interesado en este laboratorio generar evidencias que superen aquellas derivencias débiles o atomizadas y parciales que se han derivado de evaluaciones de conocimientos superficiales, de conocimientos atomizados,
así como de habilidades del aquí y el ahora. Actualmente no es tan importante la fórmula, no es tan importante el nombre, no es tan importante la fecha. Lo importante es identificar qué causa una situación, identificar cómo resolver esa situación. Tercero, en este grupo nos ha interesado también trabajar la elaboración de instrumentos de tal manera que seamos capaces de ofrecer tanto a los estudiantes como a las instituciones la posibilidad de evaluar y fomentar atributos cognitivos, pero también atributos de personalidad y sociales relacionados directamente con la formación en la educación terciaria, en la educación superior. Pero no cualquier tipo de instrumentos. Nos interesa, y así lo hemos hecho, construir instrumentos que se ponen al alcance de los estudiantes o de las instituciones de libre acceso. Estos instrumentos han sido estandarizados, es decir, han sido calibrados, han sido validados y han sido confiabilizados. Cuarto, identificar aquellos impactos de inequidades toleradas por la sociedad civil y la formación profesional. Está en verde porque todavía estamos en verde nosotros también para poder decir muchos aspectos al respecto, pero está en nuestra agenda de trabajo. Es muy cierto que el salir de tu casa sin haber desayunado, hacer una distancia de 2 horas para llegar a la escuela, es una inequidad. No es lo mismo que el niño que sale de su casa bien desayunado y queda a 15 minutos en la escuela. Y algo que es tan obvio como un impacto sobre el aprendizaje no es visto. Y esas inequidades son toleradas, tanto por la sociedad civil como por las profesionales. Y quinto, identificar y difundir cuáles de los atributos que estamos evaluando, que hemos investigado, son claves de la inequidad en la formación profesional en los países de la región. Hay un esfuerzo muy serio en los investigadores en aprendizaje en educación superior por trabajar estos aspectos de inequidad. Adelante. Esto es, en síntesis, la gran necesidad de apoyar la gestión del capital intelectual requerido en el siglo XXI y no simplemente administrar conocimiento disponible. Y eso cuando se hace en el mejor de los casos. Adelante. Entonces, es necesario un gran concierto esforzado para poder romper ese círculo vicioso que se ha formado en una enseñanza lineal, asignaturista, algorítmica, rígida, anticuada y excluyente. Este es el contexto que nos ha permitido a nosotros darnos cuenta de qué se requiere y en qué podemos trabajar. Y ese es el desarrollo precisamente de la línea de investigación que les voy a presentar. Con un efecto al azar, fui invitada a desarrollar el perfil de los egresados en psicología, invitada por el Ceneval. Después de un año de trabajo, de casi un año de trabajo, con más de 700 psicólogos de las principales universidades de los como 25 estados del país, llegamos a
generar un perfil con 7 competencias, después de un trabajo muy, muy arduo, de mucho análisis, pero también de mucha concordancia entre los expertos. La gráfica que aparece ahí es un ejemplo, es una imagen de la validación de constructo de 5 de las 7 competencias que formaron ese perfil. No están las otras 2 porque esas no eran de aplicación común a todos, ya eran de aplicación específica para cada área de aplicación de la psicología, la clínica, la educativa, la psicología del trabajo o de las organizaciones. Pero estas 5 competencias, no voy a describir los porcentajes o los coeficientes de regresión que aparecen ahí, pero se pueden ver muy buenos coeficientes que validaron estas 5 competencias de carácter común a todos los sustentantes del examen nacional de egreso de Ceneval. Se definió perfectamente bien la competencia conceptual con sus 2, 4, 6 subcompetencias, la metodológica con 4, la competencia técnica con 4 también, la adaptativa y la ética. La validación de ese perfil de egreso nos permitió, en primer lugar, hacer contrastaciones del sujeto contra sí mismo, del sujeto contra otros sujetos, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel institucional, etc. Pero no nada más nos permitió hacer esas contrastaciones y poder encontrar tal vez más preguntas de las que podíamos contestar. También nos permitía recomendar, como vamos a poder ver en un momento más, algunas estrategias derivadas de sus análisis, pero también y sobre todo ya nos permitía investigar efectos. Ya teníamos unas competencias validadas y podíamos trabajar la investigación de ciertos aspectos muy particulares y observar qué efectos tenían sobre la formación de nuestros profesionales de la psicología. Adelante. Una de las investigaciones que ya no fue Ceneval, sino fue el CONACYT quien financió esta investigación, fue la indagación de ciertos efectos sobre atributos del perfil del psicólogo. 2 ejemplos voy a presentarles de varias que nos financió el CONACYT, que fueron muy reveladores. El primero nos reveló lo siguiente, que el bajo logro académico en el examen de egreso estaba siendo predicho por una muy deficiente competencia teórico-conceptual. Dios mío, estábamos fallando importantemente en la base teórica, en la base que nos permitía generar trabajo posterior con los aspectos conceptuales. Pero que el alto logro académico era predicho por la competencia integrativa. Lamentablemente, el alto logro académico no era ampliamente difundido. La segunda investigación muy reveladora fue una investigación que observó los niveles de demanda cognitiva que dependían de 3 tipos de tarea y 3 tipos de conocimiento. Lo que hicimos fue analizar adelante, a partir de un modelo multirrasgo, multimétodo, cómo ejecutaban estos recién egresados en psicología
La realidad eran 3 niveles, que era comprender, aplicar y resolver, y 3 niveles de tipo de conocimiento: el teórico, el técnico y el combinado. En la realidad, no se configuraron los 3 niveles de demanda cognitiva. La validación de constructo no validó el nivel de resolver problemas. Solo validó comprender, conocimientos teóricos, técnicos y combinados, y aplicar conocimientos teóricos, técnicos y combinados. Adelante. Pero otro aspecto que se nos permitió observar fue la diferenciación en la formación del psicólogo clínico, en la formación del psicólogo educativo y en la formación del psicólogo organizacional. De alguna manera, los psicólogos clínicos pudieron utilizar 2 de las 3 operaciones cognitivas, que fueron comprender y aplicar, en 2 de los tipos de conocimiento: el teórico y el combinado. Los psicólogos educativos solo mostraron operar un nivel cognitivo, que fue el de comprender, y 2 campos de conocimiento: el teórico y el combinado. Y el psicólogo organizacional o del trabajo, solo una operación cognitiva que aplicar con un campo de conocimiento, que era el conocimiento técnico. En este caso, todos los modelos se ajustaron. No voy a hacer muchos comentarios porque no estamos ante una audiencia meramente de psicólogos, pero podemos, como educadores, observar algunos efectos de la construcción curricular que hacemos y cómo podemos afectar la formación de nuestros estudiantes. Adelante. Un grupo de variables endógenas al egresado parece ser que afectaron su desempeño en el examen y que estaban presentes en su ejecución durante el examen, aun cuando no habían sido medidas por ese examen. Por eso es que la siguiente investigación evaluó la interacción entre ciertos atributos. Esta investigación también fue financiada por el CONACYT. Los atributos que pusimos en investigación y que estaban en interacción eran de naturaleza cognitivos, que eran las estrategias de aprendizaje que el estudiante autorreporta usar, las estrategias autorregulatorias no cognitivas de persona, tarea y materiales, y las creencias epistemológicas con relación a la fuente, si el origen, a la naturaleza, a qué tan estable es y qué utilidad tiene el conocimiento. ¿Sobre qué? Sobre el desempeño, ya no en el examen de ingreso, sino en 3 contenidos teóricos psicológicos. Les recuerdo que era de interés particular el conocimiento teórico psicológico, porque en las investigaciones anteriores marcaba muy enfáticamente problemas de comprensión y de aprendizaje. Como les decía, CONACYT financió esta investigación también y al final terminó reconociéndola como caso de éxito. Vamos a ver por qué. ¿Cuáles fueron sus resultados relevantes? La pregunta inicial era cómo se conformarían, si es que lo hacían, perfiles en este caso eran psicólogos, en función de sus creencias epistemológicas, es decir, de esas creencias que tenemos sobre el conocimiento. Si su fuente es porque los profesores lo dicen,
o porque los libros lo escriben, el conocimiento es así y debe ser así y debe ser respetado de manera inmaculada y no debemos cambiar nada, o más bien su fuente es dudosa y es necesario seguir investigando de tal manera que lleguemos a una certeza sobre ese conocimiento. Pero no nada más será ver la fuente del conocimiento, sino también ver la naturaleza de ese conocimiento, si es conocimiento científico o son más bien creencias sobre algunos tópicos. Hay algunas profesiones que no necesariamente manejan los conocimientos a nivel de la física o de la matemática. Habemos profesiones con cierta problemática epistemológica que tenemos que resolver todavía. Otro de los aspectos de las creencias epistemológicas era qué tan estable es ese conocimiento. Ya es algo que debemos respetar y mantener y no buscar más problemas con relación a ese conocimiento o no. Realmente lo que tenemos que hacer es darle la estabilidad que no tiene, buscando cuál es su fuente de estabilidad. Y sobre todo, como estudiantes en el nivel terciario, ¿cuál es la utilidad que ese conocimiento puede tener para nosotros? Es fácil reconocer en un adolescente que se dejen ya por el conocimiento que les reporta mayor utilidad inmediata. Pero estaría muy mal si eso se diera en la educación terciaria. Hay muchos conocimientos que no se adquieren tan rápido y tan de manera inmediata, sino aprendemos a valorar su utilidad conforme el tiempo y la madurez sobre los esquemas de conocimiento y las habilidades para manejar. Otro aspecto fue el de autorregulación. ¿Qué tanto se autorregula el estudiante como persona, como estudiante? ¿Qué tanto se autorregulan las tareas y qué tanto se autorregulan los materiales? ¿Y con qué estrategias cognitivas es que conforma el conocimiento del estudiante? Todo eso en función de sus niveles de desempeño. ¿Crearán diferentes niveles o será un solo nivel? ¿O qué pasa? Lo que encontramos, por ejemplo, en el caso de las creencias epistemológicas, encontramos un perfil ingenuo por un lado y un perfil reflexivo por el otro. En el perfil ingenuo, las creencias ingenuas se dieron en las 4 dimensiones: en estabilidad, en naturaleza, en utilidad y en fuente de conocimiento. Y un dato muy importante es que fueron los únicos predictores del desempeño deficiente. Esto es terrible. Un elemento, un atributo que no pocas veces consideramos estaba generando importantemente sesgos de deficiencia. En cambio, el perfil reflexivo utilizaba las creencias epistemológicas donde el conocimiento, si bien es cuestionable, es valioso, es de naturaleza abstracta, es interesante, también es transferible y es útil a largo plazo. Se dieron trayectorias complejas entre estas creencias que mediaron importantemente el aprendizaje. Con relación a la autorregulación, también se dieron 2 tipos de perfil, el no regulado y el regulado, donde el perfil no regulado otra vez manifestaba una serie de deficiencias como creencias de autoeficacia negativas, estudiantes que no definen metas, estudiantes que no planean, donde
la fuente y la utilidad predicen el aprendizaje y utilizan estrategias cognitivas superficiales con creencias ingenuas que predicen negativamente el aprendizaje. En cambio, el perfil regulado mostraron autoeficacia positiva como creencia principal en el estudiante, establecimiento de metas, monitoreo importante sobre la producción de aprendizaje, estrategias con un nivel de mayor profundidad y que predicen, por lo tanto, no nada más el aprendizaje, sino también el recuerdo de ese aprendizaje. Finalmente, adelante, también encontramos un perfil no estratégico y un perfil estratégico en cuanto a las estrategias cognitivas de aprendizaje. El perfil no estratégico mostró que las estrategias no aparecían como predictoras del aprendizaje, y otra vez solamente los aspectos de creencias epistemológicas eran los únicos de aprendizaje de la falla de aprendizaje. En tanto que el perfil estratégico sí identifica perfiles de estudiantes tanto regulados como reflexivos, en donde las creencias epistemológicas eran mediadas por poderosas estrategias cognitivas y por poderosas estrategias autorregulatorias. Adelante. Así, identificamos dos perfiles y no en una población de 20 estudiantes. Estos fueron estudiantes de poblaciones mayores a 1000 casos. ¿Qué encontramos en síntesis? Que los estudiantes con bajo rendimiento académico no utilizan las estrategias cognitivas ni profundas ni superficiales. Tampoco utilizan adecuadamente las estrategias autorregulatorias de persona, las estrategias de materiales, pero sí utilizan creencias, pero creencias ingenuas sobre la fuente, sobre la estabilidad, sobre la utilidad de el conocimiento. Podemos sintetizar que estudiantes con bajo rendimiento académico presentaban patrones ingenuos en creencias no regulados y no estratégicos. ¿Qué sucedía con los estudiantes de alto rendimiento académico? Bueno, ahí había una muy buena combinación entre estrategias de aprendizaje con estrategias de creencias, perdón, con creencias epistemológicas y estrategias de autorregulación. Todas ellas tenían una especie de conexión mediada con el desempeño, y la mediación se daban básicamente por estrategias cognitivas y estrategias de autorregulación. Lo que encontramos en ellos fueron patrones reflexivos en cuanto a creencias epistemológicas, patrones de estudiantes regulados y patrones de estudiantes estratégicos. Adelante. Estas primeras experiencias nos llevaron a pensar en que un resultado eficaz en el aprendizaje depende precisamente de un procesamiento eficiente y de la interacción entre atributos cognitivos y no cognitivos del aprendizaje. ¿Cuáles son esos atributos cognitivos y no cognitivos? Las heurísticas superficiales y profundas, es decir, las estrategias, tanto de aprendizaje como de solución de problemas, como pueden ser también las de regulación emocional. También vimos que las habilidades y mecanismos cognitivos,
tanto de memoria como de lenguaje, de pensamiento, de solución de problemas y de toma de decisiones, imprimían un efecto positivo sobre el aprendizaje. Las metacognitivas también, esas estrategias donde el estudiante se automonitorea continuamente, es decir, hace uso del Pepe Grillo que traemos sobre los hombros y continuamente se pregunta si lo está haciendo bien, si le falta algo, y toma el control de aquello que haya visto que le falta y sabe dónde ir a buscar qué hacer, ya sea antes, durante o después del aprendizaje. Finalmente, las estrategias autorregulatorias, más de creencias volitivas, de autoestima, de emociones, del control emocional que se requiere durante el aprendizaje, o de las emociones disparadas por las creencias epistémicas que muchas veces nos alejan de lo que tenemos que aprender más que acercarnos. Sin todas estas, el esfuerzo de nuestro estudiante será mayor, pero el resultado será menos eficaz. Entonces, las CIES consideramos que requieren transformarse en escenarios que fomenten el desarrollo cognitivo y no cognitivo de sus estudiantes, de manera tal que sean agentivos los estudiantes, pero también quienes están alrededor de ellos y comprometidos con ellos mismos y con toda la sociedad. El docente juega un papel muy importante al interactuar tanto con conocimientos como con habilidades y valores que identifiquen cómo y qué reconstruir según las condiciones del estudiante, o bien identificar áreas de oportunidad en sus estudiantes para poder incidir sobre ellas. Quiero ahora hacer un enfocamiento en el tipo de constructos que hasta este momento hemos venido mencionando. Lo cognitivo, lo autorregulatorio, lo metacognitivo, lo epistemológico y posteriormente la volición, es decir, la voluntad y la regulación emocional han sido los atributos que abordamos, pero todos en interacción. ¿Para qué? Primero, para identificar y poder teorizar sobre qué atributos del aprendizaje complejo predicen el éxito académico. Segundo, para identificar, entender y fomentar lo que hemos llamado las disposiciones agentivas requeridas para lograrlo. No basta con mejorar, por ejemplo, la base de conocimientos. No basta con conocer más. Necesitamos entender bajo qué condiciones ese conocimiento es aplicable y bajo qué estrategias puede estar disponible para tener un mayor éxito en el aprendizaje o en los resultados de aprendizaje. Y también derivar la tecnología que nos permite evaluar y fomentar conocimientos y experiencias agentivas en vías de contrarrestar la vulnerabilidad a la exclusión. Es decir, aquello que nuestro estudiante puede desarrollar y que no ha sido entrenado a desarrollar y que lo hace altamente exclusivo, de exclusión. Adelante. Así, el trabajo en la educación superior requiere superar nociones disfuncionales sobre el aprendizaje complejo en vías de transformar la formación profesional. Necesita entender qué significa ser un estudiante competente en los estudios terciarios. Es decir, tomar en cuenta la naturaleza del aprendizaje estudiantil. El aprendizaje estudiantil en los niveles terciarios es multidimensional, es dinámico, es desarrollista
está dirigido a metas tanto académicas como personales, es decir, es intencional, entre otros muchos atributos que veremos a continuación. ¿Cuál ha sido el marco de trabajo teórico-metodológico que hemos utilizado? Básicamente, los atributos cognitivos y no cognitivos han sido estudiados por nosotros, integrando lo que hemos llamado episodios de aprendizaje. Esos episodios de aprendizaje son micromundos que analizamos mediante una técnica, la técnica ACT, es análisis cognitivo de tareas, y que después reconstruimos con base en modelos teóricos. El análisis cognitivo de tareas lo pueden ver ustedes en la imagen que está en un cubo, en donde tenemos, por un lado, conocimientos, por el otro lado tenemos contextos y por el otro lado tenemos procesos. Si ustedes ven, los conocimientos pueden ser hechos simples, pueden ser conceptos o pueden ser principios, que son ya conceptos mucho más elaborados, o pueden ser procedimientos. Pero pueden también ser vistos a nivel de, son meras discriminaciones, o son generalizaciones de conceptos, o son categorizaciones de principios, o ya estamos en el nivel de solución de problemas. Y a su vez pueden ser evaluados en un contexto sencillo de reconocimiento, donde lo que tiene que hacer el estudiante es encontrar la respuesta correcta de entre varias que aparecen ya, o un proceso de recuperación muy complicado que le requiere mucha más atención y mucho más trabajo cognitivo, que es el de recuerdo, particularmente el de recuerdo libre. Y cada uno de ellos representa la combinación entre el tipo de contextos, el tipo de conocimientos y el tipo de proceso involucrado, y nos permite representar diferentes episodios de aprendizaje. Por otra parte, metodológicamente hablando, nuestro marco teórico metodológico es una combinación de experimentación en grupo con lo que llamamos nosotros desarrollos construidos. Adelante. Los desarrollos construidos son arreglos que nosotros utilizamos para trazar ligas causa-efecto que validan ciertas condiciones de aprendizaje. En la siguiente, pero ahorita no cambiamos, pero en la siguiente diapositiva les voy a presentar un ejemplo de esto. Y finalmente, los aspectos de análisis, pues son mayoritariamente análisis multivariados y multidimensionales, porque estamos utilizando bastantes dimensiones involucradas. Y lo que hacemos es tratar de modelar estructuralmente variables tanto observadas como latentes. En obvio de tiempo, voy a saltarme la descripción del aspecto procedimental matemático que utilizamos para la validación. No es el caso, pero queda ahí impresa. Adelante. Lo que hacemos en los episodios de aprendizaje, que hemos construido micromundos diseñados con base en modelos validados, es que en vez de evaluar o medir procesos, estrategias o estructuras de conocimiento de manera aislada, lo hacemos en episodios de aprendizaje. Esos episodios de aprendizaje dan coherencia, dan significado y dan intención, tanto a los procesos como a las estructuras y a las estrategias de aprendizaje, como a los procesos regulatorios, los procesos volitivos, los motivacionales, los de regulación emocional
y los contextuales, etc. Aquí lo que muestro en la figura es cómo hacemos a partir del análisis, que es la parte superior de la figura café claro, a la parte media, que es la definición de cómo los vamos a reconstruir, a la parte de abajo, que tenemos una serie de elementos a incluir en la reconstrucción del episodio de aprendizaje, donde tenemos dos elementos de entrada, instrucciones, el formato, las relaciones, etc. El de procesamiento, que pueden ser discriminación, generalización, etc. Y los de salida o output, las tareas de demanda, si son simples, si son complejas, el tipo de codificación que se pide, si es simbólica, si es gráfica, si es motora, etcétera, etcétera. Adelante. La experimentación en grupo, por ejemplo, nos genera instantáneas sobre el comportamiento de nuestro estudiante, pero los desarrollos construidos, esos arreglos experimentales de naturaleza microgenética, nos permiten trazar ligas causa-efecto en el tiempo que validen teóricamente cómo ciertas condiciones de aprendizaje generan logros o no. Fusiona criterios como monitoreos, por ejemplo, para entender cuáles criterios controlan el monitoreo y el control metacognitivo, o bien identifican efectos de conocimientos previos y el desarrollo de mapas de procesos psicológicos que reflejan causas de aprendizaje. La gráfica lo que nos está presentando son curvas de aprendizaje de estudiantes con bajo y alto desempeño. La línea roja representa a los estudiantes de logro alto, la línea azul los estudiantes de bajo logro. Todos empiezan a partir de lo que se llama el pretest, y como ustedes ven, van logrando ciertos avances. La línea roja muestra mayores avances que la línea azul, y cuando llegamos al mapa 3, retiramos nosotros el tratamiento experimental que estamos dando y dejamos que los estudiantes trabajen por sí solos. Como ven, hay un efecto ascendente error. Por ejemplo, las estrategias selectivas, generativas, de adquisición de conocimientos, o los constructos que se lograron identificar como los de recuperación ante tareas o recuperación ante exámenes, o el tipo de procesamiento que hace el estudiante al aprendizaje, que es puede ser de tipo convergente o de tipo divergente. Del lado derecho encontramos los aspectos de autorregulación de la persona, ya sea la eficacia percibida, qué tan eficaz se siente, o si la contingencia que espera es interna o bien es externa, por aprobación externa, etc.
y también los de autorregulación, ya sea dominio de tarea, ejecución de tarea o materiales. Adelante. Con todo este arsenal construido a lo largo de los años, se pidió a CONACYT y también las universidades mexicanas y latinoamericanas nos permitieran realizar un trabajo donde también es multietápico, es estratégico sobre componentes de aprendizaje complejo como atributos centrales para representar experiencias agentivas de naturaleza académica. El proyecto se propuso como interinstitucional, con 2 instituciones convocantes, 10 participativas en un inicio, que utilizan la metodología tanto quali como cuantitativa que hasta el momento hemos tratado de resumir, y que construye artefactos tanto de medición como fomento y son validados, calibrados y confiabilizados. La propuesta es facilitar la inclusión de un alto porcentaje de estudiantes vulnerables a la exclusión, aprovechando las ventajas de las tecnologías de la información y la comunicación. Y al momento logramos ya 2 logros en ese sentido. Uno es un metaevaluador web que aplica, califica y reportea automatizadamente datos sobre habilidades cognitivas, autorregulatorias, epistemológicas, volitivas y de regulación emocional, y un metatutor web que utiliza componentes de agencia académica para implementar tanto artefactos en apoyo a agencia académica, por ejemplo, un agente metacognitivo móvil al que hemos llamado REVIA. En esto nos preguntamos si existía algún atributo capaz de integrar a otros de naturaleza variada y que también fuera capaz de potenciar al estudiante para actuar estratégicamente. Asumimos que sí existía este mecanismo y que este mecanismo eran las disposiciones agentivas. Esas disposiciones agentivas las hemos considerado como agentes que generan las opciones de transformación vinculadas a sus metas y que son elementos ejecutivos capaces de orientar la adecuación de la riqueza y estructura de la base de conocimiento como la adecuación y riqueza de las mismas estrategias. Adelante. Entonces, el desafío en esta investigación fue o ha sido identificar qué es lo que utilizan intencionalmente los estudiantes para hacer que las cosas sucedan con base en sus acciones. Gracias a esta capacidad autogestiva, hemos observado que el alumno ejerce una poderosa influencia sobre su ambiente y sobre su propia transformación. Avances en la teorización de lo que es el aprendizaje complejo nos han permitido asumir que ciertos constructos operacionalizarían tal capacidad, como cuáles. Antes de construir el conocimiento, por ejemplo, las creencias epistemológicas juegan un papel muy importante si son ingenuas o si son reflexivas. Durante la construcción del conocimiento, las estrategias cognitivas, entre otros muchos atributos, juegan un papel fundamental, y durante la reflexión de la actividad constructiva, pues la fase final en el aprendizaje, son las estrategias metacognitivas y las autorregulatorias muy importantes también. Pero, ¿qué entendemos por disposición de agencia académica? Para nosotros es una experiencia intencional del aprendiz al monitorear, al controlar o al generar opciones de transformación vinculadas a las metas. Apoyan el uso de los recursos que tiene el estudiante tanto para un mejor procesamiento, pero también para obstaculizar las sobrecargas provenientes de tareas complejas.
Hay muchos ejemplos en la formación profesional de médicos, en la formación particularmente de lectores de diapositivas, de lectores de rayos X, donde las disposiciones adjetivas forman muy buenos lectores de radiografías o malos lectores de radiografías. La calidad de lo que genera la disposición adjetiva para nosotros depende de ciertos niveles. La conciencia situacional que tiene el mismo estudiante y del dominio que tenga sobre qué, tanto sobre estructuras de conocimiento como sobre sus estrategias cognitivas y no cognitivas. Estructuras de conocimiento pobres y estrategias no cognitivas no generarán, desde luego, una disposición académica, de agencia académica importante. Pero también una estructura de conocimiento rica y estrategias cognitivas ricas, per se, no genera necesariamente una disposición adjetiva importante. Se requiere que sean estas transformaciones funcionales a demandas. ¿De qué? De las metas que se haya propuesto el estudiante o que se le hayan impuesto, al tipo de tareas con las que se está trabajando, a los contenidos que se manejan, a su nivel de dificultad, a su nivel de complejidad, etcétera, y al mismo contexto bajo los cuales se espera mejoren el aprendizaje. ¿Cómo poder caracterizar a estas disposiciones de agencia académica? Básicamente, por un alto nivel de conciencia de uno mismo, de nuestras acciones, de la tarea en la que nos encontramos y del contexto donde ocurre. La gente que no tiene este alto nivel de conciencia no será adjetivo porque no verá para dónde tiene que ir. También una capacidad de integrar atributos de diferente naturaleza que influyen sobre la capacidad de acción y el logro de metas en el sujeto. Esto es, tanto atributos cognitivos como motivacionales, como volicionales, juegan un papel en interacción para el logro de metas. Otro aspecto muy característico del estudiante adjetivo es el gran interés por tareas desafiantes. No le gustan las tareas rutinarias, no le gusta la tarea fácil y sencilla, va por la tarea que lo desafía. Y que son perseverantes, volicionalmente hablando, volitivamente hablando, es un estudiante perseverante, no es un terco, pero sí es un perseverante racional. Todo esto lo que genera es la conciencia del estudiante sobre su propia agencia y como agente que es la emoción de disfrute. No hay nada más emocionalmente positivo como sentirse dueño, generador de una acción. Adelante. La agencia es algo más que una simple intención o ser capaz de hacer cualquier cosa. Más bien es interactuar con un sistema que nos ofrece múltiples posibilidades a partir de la representación que un aprendiz posee sobre un micromundo académico que presenta un conjunto de recursos inmateriales para la acción. No hay más que ver un ejemplo en álgebra. El álgebra nos da un sistema de definiciones, de axiomas, de conceptos, de procedimientos y teoremas, por mencionar solo algunos. La agencia también implica tomar decisiones para equilibrar las probabilidades del micromundo académico con las acciones que soportan en ese mundo y las demandas del contexto. Por ejemplo, sumar fracciones requiere saber el concepto de máximo común divisor, aún en multiplicar enteros.
y también constituye un sano equilibrio entre lo que es el control de la acción, pero algo muy importante que es la libertad que necesita ejercer el estudiante. Adelante. Así asumimos que hay atributos cognitivos y no cognitivos que conforman disposiciones de agencia bajo las siguientes consideraciones. La primera es cuando tipifica el estudiante la tarea a la que se va a exponer y monitorea su nivel crítico de habilidad y de conocimientos que le requiere. Pueden echar a andar estrategias de control de atención, puede echar a andar sus creencias y emociones epistemológicas, pero también puede echar a andar sus creencias epistémicas, sobre el conocimiento que va a aprender. Si le detona cierta alegría y cierta curiosidad, estamos seguros que el estudiante tomará la vereda de la solución y se comprometerá con la tarea. Pero en caso de que le generen confusión, alguna duda, algún ataque a su bienestar personal, por así decirlo, tendrá que tomar en cuenta si esa confusión que le genera el nuevo aprendizaje le genera, la ve como una confusión soluble o como insoluble. Si la ve insoluble, de inmediato puede abandonar la tarea. Cuando ya logra pasar a la siguiente etapa, la etapa ya de acción, lo que hace el estudiante es establecer metas, planear, generar la conciencia de la funcionalidad, de qué estrategias cognitivas son las mejores, de cuáles no son las mejores, cuáles de ellas están disponibles, y actuar concurrentemente. Y finalmente, en la tarea ya de salida, al terminar el episodio de aprendizaje, como ejemplo podemos poner el control metacognitivo que él puede tener sobre la riqueza y estructura de la base de conocimientos, el mismo control voluntario que realizó y la misma regulación emocional que tuvo para poder aprender y tener éxito en esa tarea. Así, el logro de las diferentes etapas y de los diferentes atributos o naturaleza de atributos, no nada más mejoran las habilidades en acción, sino mejoran la conciencia de la acción, lo que mejora el control de la acción. Bien, no me quiero detener mucho, son los instrumentos que hemos generado, hay inventarios de autorregulación y estrategias, de epistemología, de evolución y regulación emocional. Hay pruebas de ejecución, básicamente nos ha interesado dos tipos de ejecuciones, que es la comprensión de texto y las habilidades matemáticas. Y también hemos trabajado en algunas de materiales de contenidos específicos de física, química y biología. La última que tenemos es precisamente un inventario sobre agencia académica metacognitiva, y un dato que acabamos de obtener, adelante, nos señala, estos son los PATS análisis, uno sobre comprensión de texto y el otro sobre matemáticas. El interés por señalar algo es que ambos obtienen una trayectoria muy importante donde la fase posterior, la fase de reflexión del estudiante cuando ya pasó la fase inicial y ya pasó la fase concurrente, los aspectos emocionales son altamente predictivos de la calidad de la ejecución del estudiante en una siguiente tarea, como un predictor muy bueno para ver si vamos bien o vamos mal. Adelante. También nos ha interesado investigar cuáles son las variables, no nada más las endógenas relevantes, sino las exógenas. Adelante.
Y para eso lo que hemos trabajado es un análisis de conglomerados, tanto conglomerados de variables endógenas. Lo que se ilustra en esta gráfica es que, por ejemplo, vemos los puntajes altos, los medios y los bajos de uno de los instrumentos que es un inventario de estrategias de estudio y aprendizaje y autorregulación. También hacemos los conglomerados por tipificación sociodemográfica, donde hay edad alta, promedio alto y sin abandono, hay edad baja, promedio medio y sin abandono, y hay edad media, promedio bajo y trayectoria discontinua. Y luego combinamos, o más bien hacemos una correspondencia entre la tipificación de constructo y la tipificación sociodemográfica. Ya este análisis de correspondencia nos permite ver cuáles son ciertas condiciones o atributos de aprendizaje bajo ciertas condiciones o atributos sociodemográficos. Y podemos ver, por ejemplo, ven ahí 1.1, que es puntajes altos en aprendizaje con edad alta, promedio alto y sin abandono de estudios. Pero podemos ver el 3, que es puntajes bajos con edad media, promedio bajo y trayectoria discontinua. Adelante. Este es un modelo competencial que a lo largo de los años hemos podido ir construyendo a partir precisamente de la validación de constructo. Tiene componentes de estrategias cognitivas, de epistemología, de evolución, de estrategias autorregulatorias, de pruebas de ejecución y de regulación emocional. Adelante. Todo esto ha apoyado con recursos generados, investigaciones previas, a una reciente guía abreviada para el docente, cuya meta es instrumentar al docente en la identificación y utilización de atributos que gestionen el conocimiento y modelen agencia. Es un libro que está por salir, ya esa va a ser su portada, pero todavía está en prensa, donde hay 5 etapas. En la primera etapa se construye la evaluación inicial y se identifican las correspondencias entre el curso temático que da el profesor y las habilidades cognitivas y no cognitivas implicadas. En la evaluación inicial, lo que hacemos es donarle al docente nuestros principales reactivos de todo, aquellos que fueron calibrados y que validaron tanto el constructo como su construcción. La segunda etapa se hace la secuenciación, la diferenciación de lo que se va a enseñar y las habilidades que se requieren. La tercera etapa contextualiza la materia con los intereses del estudiante, con otras asignaturas, con las posibles dificultades. En la cuarta etapa se elige la didáctica que se va a trabajar de acuerdo al tipo de conocimiento, y en la quinta etapa se hace evaluación de los contenidos de tipo declarativo, consultar, etc. En conclusión, nuestro interés en esta larga historia ha sido proveer oportunidades de calidad para todos, gestionando evaluación y fomento de agencia académica, donde además de aprendizajes de contenidos, se fomenta el desarrollo cognitivo, el afectivo emocional y la autogestión. Esto no es nuevo, señores. Ya los griegos lo proclamaban. También sensibilizar a las instituciones de educación superior a valorar esfuerzos con el fin de facilitar la inclusión de un alto porcentaje de estudiantes vulnerables a la exclusión, en función de los costos de exclusión, como deserción, baja calidad en la oferta, obstaculizar la capacidad de producir riqueza nacional y bienestar individual. También ampliar el impacto en evaluación y fomento de atributos de agencia académica con el fin de favorecer la gestión del conocimiento, pero también la inclusión de estudiantes de grupos vulnerables,
el 9% de la matrícula en educación superior abandona sus estudios. De ninguna manera lo presentado aquí es un trabajo terminado. Más bien son esfuerzos que nos han orientado y nos han permitido avances en la teorización y en el entendimiento del aprendizaje en el ámbito de la educación superior, en donde la integración de diversos postulados teóricos no solo han mostrado tener consistencia, sino que además resultan integrativos e interactivos entre sí para aportar una visión de la disposición afectiva del sujeto bajo perspectivas de naturaleza dinámica, multidimensional, funcional y transaccional entre el sujeto y su situación. A lo largo de la línea de investigación se han formado hasta el momento más de 40 académicos de posgrado, se han producido más de 100 escritos académicos y se han desarrollado 11 instrumentos estandarizados o automatizados de acceso libre a los estudiantes y a las instituciones con fines de investigación. Lograr transformaciones requiere de tiempo y esfuerzo considerable, esto es incuestionable, para cambiar creencias en autoridades y profesionales involucrados. No ha sido fácil, pero día a día tenemos más y más docentes interesados en este aspecto. Desarrollar la pericia requerida, que no es fácil hacer el entrenamiento en estas estructuras de conocimiento y en estas estrategias, y sobre todo poner en la agenda educativa la formación docente y la investigación en este dominio. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias por ponernos a nuestra disposición, ¿no? Tantos años de trabajo, ¿no? de investigación empírica, ¿no? Que genera lentamente, ¿no? Un cuerpo de conocimiento y teoría para explicar un fenómeno complejo, ¿no? Como es el aprendizaje, especialmente el aprendizaje en educación superior. Pues quizás nos daría tiempo que si alguien por el chat quiere comentar algo, sería por algún comentario que podríamos yo transmitírselo a la doctora. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario por el chat? Si no, mi correo está a su disposición, si no lo quieren hacer así. Por favor, doctor. Sí, está puesto en la página también. Está puesto en la página. Sí, yo creo que, pues aquí nos dicen me dicen que es una excelente ponencia, mucho trabajo y los retos que vienen especialmente a lograr que las instituciones lo adopten. Sí, son 42 años de trabajo, ¿no? Digo, en un tema, ¿no? Sí, pues aquí creo que el mensaje fundamental que la ciencia requiere mucho esfuerzo y dedicación para producir un conocimiento sustentable empíricamente, ¿no? Y posteriormente para hacer que ese conocimiento sea transferible y sea, ¿no? aplicable a la sociedad. Es un camino, es casi una vida, ¿no? Entonces son 42 años. Es una vida, pero una de mis intenciones al aburrirles un rato con tanto dato es mostrarles que esto es posible. No nada más es necesario. A veces ve uno cosas necesarias, pero las ve como imposibles. Yo día a día voy viendo el avance y voy viendo cómo los estudiantes, sobre todo los estudiantes de doctorado, se encaminan a trabajar aspectos más complejos y de mayor trascendencia para nuestra gente. Y un aspecto fundamental que todavía quedó a deber es las características de los atributos de inclusión. Ya tenemos varios, pero va a ser muy difícil trabajarlos y que nos acepten, que se genere más recursos para combatir la exclusión y que apoyen a la inclusión de los estudiantes con algún tipo de problema. Hay muchos más de lo que nosotros creemos que hay. Se acepta, yo me acuerdo alguna vez hablar con un rector
que me decían, no, yo sí acepto a los de física y matemáticas, aunque no sepan nada. Pero señor, usted los está matando ahí. Si no pueden, ¿para qué los acepta? Ah, porque me dan más presupuesto. No puede ser eso. Aquí, esto es lo importante, ¿no? De aportar un conocimiento que sea sustentable empíricamente para tomar decisiones, ¿no? Porque puede ser también educación, desde mi punto de vista, se toman decisiones sin sustento empírico, ¿no? A veces, ¿no? Entonces son muchas modas, ¿no? Entonces, aquí Sí, creo que la doctora nos enseña eso, ¿no? así es. Y es fácil podernos equivocar. Es muy fácil. Mientras más ignoremos, más fácil es podernos equivocar. Mientras más sepamos, es más difícil podernos equivocar. Esa es la moraleja que 42 años de trabajo nos deja. Y el aprendizaje de alguien vale la pena. Sobre todo. Pues muchas gracias, le agradezco, la verdad, grandemente que haya aceptado la invitación. Y creo que pues está a la disposición de todos los interesados que puedan, ¿no? De comunicarse. Aquí hay varias felicitaciones, ¿no? Por el trabajo y sobre todo por la disponibilidad a compartir la información, ¿no? Esperemos que pronto salga el libro y esté a disposición, ¿no? de los educadores, ¿no? De los profesores. Yo creo que va a ser de mucha utilidad. La verdad le agradezco mucho su disposición. Realmente fue agradable oír esta plática. Y pues hay que seguir trabajando, y lo bueno que ya ha formado una escuela, ¿no? Porque siempre uno quiere formar escuela, ¿no? Seguir gente que siga lo que uno hace, porque no da una vida para hacerlo todo. Pues fíjese que yo no quería formar una escuela, se fue haciendo, se va haciendo, es tan emocionante poder hacer algo. Cuando se desarrolla una fórmula, cuando se tiene una cirugía, una técnica quirúrgica y se logra, cuando voy a platicar de uno de mis estudiantes, cuando sabemos por qué los urgenciólogos toman una decisión y no otra, y eso va en juego la vida de alguien. Es muy serio, muy serio. Entonces ya estamos entrando en el nivel de dar algunas respuestas a problemas complejos, y somos capaces de hacer los educadores. Muchas gracias. Doctora, y la verdad le agradezco mucho, y creo que es un ejemplo, ¿no? Hay que seguir trabajando, ¿no? Y tener paciencia para ir generando un conocimiento que nos permita resolver tantas cosas, que todavía tantas preguntas que nos hacemos, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, humanidades, ¿no? Es muy complejo la conducta humana. Le agradezco mucho esa discusión, le agradezco a todos también los que participaron, los que estuvieron atentos, y bueno, no le voy a seguir leyendo felicitaciones porque estaríamos aquí un rato más, ¿no? Pues la verdad le agradezco, y estaremos en contacto, doctora. Bueno, yo los felicito que lograron aguantar tanto rato, pero Bueno. Está hecho con ese afecto, ¿no? De poderles transmitir lo que a lo largo de un tiempo se ha trabajado. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Que pasen una muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Bueno.